Bien, buenas tardes. Mencionamos que habíamos visto estas fórmulas para hallar intervalos de confianza. Básicamente nos referíamos a la media y también a la proporción. Como son para parámetros, se suelen utilizar este símbolo para la media, la letra P para la proporción. En el caso de la media teníamos tres fórmulas para encontrar ese intervalo de confianza, recordando el hecho que en cada una de ellas nos aparece un más menos, encontrábamos el límite superior, considerando el signo más aquí y el límite inferior con el signo menos. Según la información que se nos brinda, en el caso de la media, si la desviación poblacional, esta letra sigma, la desviación poblacional es conocida, hacíamos uso de la distribución normal. Esta era la fórmula. En el supuesto que la desviación poblacional es desconocida, entonces lo que hacemos es ver o considerar el tamaño de la muestra. Este caso y el caso que tenemos abajo tienen esa condición que la desviación es desconocida. Sucede que en el primero el tamaño de la muestra es mayor que 30, hacemos uso de la distribución normal. ¿Qué es lo que cambia a la anterior? Bueno, básicamente aquí, que en el primero de los casos tenemos, acá tenemos la desviación poblacional. Como esa desviación poblacional es desconocida, la sustituimos por la de la muestra. La sustituimos por el término de la muestra. No sé si logran ver el cambio. De ahí todo lo demás se mantiene. ¿Verdad? No sé si lo logran ver. ¿Sí? Bueno. Hay una segunda consideración a tomar en cuenta cuando la desviación poblacional sea desconocida, y es el hecho que el tamaño de la muestra sea menor que 30. El tamaño de la muestra sea menor que 30. Entonces, en este caso hacíamos uso y vamos a hacer uso de una distribución que se conoce como T de Student. Como T de Student. Y en el caso de las fórmulas que estamos considerando acá, sobre todo en esta, en que la desviación era desconocida y utilizábamos S, de esta segunda fórmula a la tercera, el cambio ocurre aquí. El punto crítico, ese punto crítico depende de la distribución, de un valor T que lo encontramos en la distribución, en la aplicación. Este término T depende de algo que llamamos grados de libertad, que lo representábamos con una letra poco parecida a la letra V latina o V latina, ¿verdad? Y se suele definir como el tamaño de la muestra menos 1. ¿Verdad? Y vimos un ejemplo, también el intervalo de confianza para una proporción, que independientemente de el tamaño de la muestra, este tipo de fórmula que se suele emplear hace uso de la distribución normal, donde lo que tendríamos que encontrar es P de la muestra, con la virgulilla, el Z crítico con la normal, y recordar el hecho que Q, como el ejemplo o el problema sale de la binomial, es 1 menos P, ¿verdad? Entonces veamos el primero de los ejemplos, ver cuál de las fórmulas que tenemos acá es la que tendríamos que utilizar. Voy a ampliar un poquitito para que se vea un poquitito más grande la cosa esta, ¿verdad? Bien. Si me acompañan en la lectura, pero me dio una forma, creo que a ver si me... Ok. Dice, se nos dice en el enunciado, se obtuvo una muestra de 100 individuos. Entonces tenemos que distinguir, bueno, necesito esto para irse, voy a distinguir algunos términos. Se obtuvo una muestra de 1000 individuos. Este mil, que es un número, tenemos que ver con qué letra lo vamos a representar. ¿Con qué letra
Cuando menciono a letras, me refiero a aquellas que utilizamos en las fórmulas. ¿Con qué letra lo representaríamos? ¿Con qué letra lo representaríamos? N. La letra N. La letra N. De aquellas fórmulas que mirábamos acá, me voy a ver, tenemos aquellas fórmulas. A esta fórmula, en la primera de las tablas, lo representamos con N, N minúscula. En el estadístico, recordamos que es el tamaño de la muestra. Entonces lo representaríamos con la letra N minúscula, ¿verdad? Con la letra N minúscula. Ajá. Entonces lo voy a ir colocando acá abajo. Lo voy a ir colocando acá abajo. Este N sería igual a 1000. Bueno, siempre acá al iniciar se suele convertir en mayúscula todo. El N es 100. La primera de las fórmulas. El N es 100. Okay. Si volvemos al caso de la lectura, tenemos, dice, se obtuvo una muestra de 100 individuos adultos aparentemente sanos con el fin de establecer un patrón con lo que respecta se considera un normal de calcio en la sangre. Se extrajo una muestra a cada uno de los individuos, o sea, estos 1000, acá ya casi se indica que es una muestra. La variable es el número de miligramos de calcio de decilitro de sangre. Siempre hay una variable que se considera, ¿verdad? Siempre hay una variable, ¿verdad? En este caso ya se nos dice cuál es la variable. La media muestral fue de 6.5. ¿Con qué símbolo o con qué letra sustituimos o tendríamos que utilizar para este 6.5? El enunciado casi nos lo dice. El enunciado casi nos lo dice. Media muestral resultante. Media, es X esa. Correcto, ese sería X. El X barra, es aquí que llamamos así X barra, ¿verdad? No sé si estamos de acuerdo. ¿Sí? Sí, ok. Permítame. Aquí, o sea, en esto, bueno, sí quiero que haya una opción acá en insertar. Pero me lo voy a anotar entonces acá. Sería X igual a 6.5. Quiero ver algo así. Quiero mantener el tamaño en todos. 6.5. Ok, acá sería X barra. No sé si aquí puedo insertar. Permítame ver si lo puedo. Si no, lo dejo así. Como ecuación, el X. Y colocarle en la parte superior el índice. Bueno, sé que se puede, pero ¿dónde está? No lo sé. No sé si no lo, aquí, en este. Bueno, lo voy a dejar así. Bueno, este es X de la muestra, ¿verdad? El X de la muestra. Ok. Y se nos dice más adelante, la desviación estándar fue de 0.5. Ahí se nos da algo adicional que la desviación estándar fue 0.5. Esa desviación estándar es poblacional o es de la muestra. O sea, la pregunta es, si es de la muestra, lo representamos con S. Si es de la población, lo representamos con aquella letra que aparece a la O. Se conoce sigma. Es de la muestra. De la muestra. Si leemos en el enunciado, la media muestral resultante fue de esta. Y el I nos da a entender que el resultado también es de la muestra. Entonces, este 0.5 es de la muestra. Este 0.5 es de la muestra. Me voy a las fórmulas acá. La desviación en la muestra, ¿con qué lo representamos? S.
¿verdad? Recordemos que se puede conocer como desviación típica o desviación estándar. Bueno, lo representamos con la letra S. Entonces, en el problema en particular, este 0.5, como es una desviación de la muestra, lo representaríamos con la letra S. ¿Verdad? S igual a 0.5. Siempre acá al comenzar se suele colocarse en mayúscula. Esta es la información que se nos da. Esta es la información que se nos da. Y se nos está pidiendo un intervalo de confianza del 95%. Se nos está pidiendo un intervalo de confianza del 95%. Recordemos que ese término lo que nos ayuda es a encontrar el valor crítico. Estos son los valores que nos dan. Voy a cambiar de color para diferenciarlos de lo que tenemos arriba. Estos son los datos que se nos dan. Como se nos están pidiendo un intervalo de confianza, hay que ver. Notemos lo que se nos da. Sobre todo, la fórmula a utilizar depende de si conocemos o no la desviación poblacional. Lo que tenemos aquí es desviación de la muestra. Okay, voy a hablar de las fórmulas. Ok. Podríamos usar esta primera fórmula acá. Donde tengo el mouse. Perdón. ¿Será esta la fórmula a utilizar ahí? Es una media, tiene que ser una de estas tres. Entonces la pregunta es, ¿será esta fórmula la que tendríamos que utilizar ahí? No. No, ¿por qué no? Porque en las variables encontramos S y en la fórmula no sale. Bueno, eso podría... bueno, excelente. Ok. ¿Y cuál de estas dos entonces utilizamos? Le hago la pregunta porque usted mencionó el término S. Yo me guiaría más un poco por esto de acá, pero es equivalente. ¿Cuál de estas dos utilizamos entonces? ¿En qué tendríamos que fijarnos o considerar para ver cuál de estas dos fórmulas es la que tendríamos que emplear? Por acá está la condición. N mayor que 30. Si el N es mayor o igual que 30, será esta la fórmula. Básicamente, normal. El Z crítico normal. En cambio, si el N es menor que 30, si el N es menor que 30, la fórmula a utilizar sería esta de acá. Y el punto crítico lo encontraríamos con la distribución T. No sé si lo ven. Sí. Entonces sería la segunda. Sería la segunda. Bueno, cuando me refiero a la segunda, supongo que hace referencia a esta, ¿verdad? Sí. Sí. Y tenemos que usar entonces la distribución normal. No sé si estamos de acuerdo. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, pero solo me contesta usted, pues no sé los demás si están de acuerdo o no. Sí, sí. Ok, bueno, perfecto. Entonces voy a copiar la fórmula. Aquí en el PDF me da la opción de copiar la fórmula, eso sí, como foto. Entonces estamos que la fórmula sería esta de acá, ¿verdad? Entonces lo voy a copiar como foto y la paso para acá. Entonces estamos conscientes o convencidos, mejor dicho, que la fórmula a emplear sería esta. ¿Qué nos hace falta determinar? Porque en la fórmula aparecen 4 términos. El X, bueno, es X barra. Aquí en Power, bueno, sé que hay una opción aquí, pero no la, como casi no uso. Bueno, le quito el no uso. El editor de ecuaciones de aquí no lo ubico tan fácilmente como el que sí lo utilizo en otro lado. El X, que es 6.5. El S ya lo tenemos. El S ya lo tenemos. El N ya los tenemos. Y lo que nos hace falta es ese término perdón.
Perdón, discúlpeme, los dejé de compartir accidentalmente. Les iba a comentar que el término que nos hace falta en esta fórmula es este, ¿verdad? Z sub C. Y ese punto crítico lo encontramos con la aplicación. ¿Qué aplicación tendríamos que utilizar? Z, la normal estándar. Y si recordamos, pues en nuestra aplicación colocamos el complemento del intervalo de confianza y con ese complemento pues encontraríamos en sí el valor de la crítico. Encontrémoslo entonces. Es uno de los valores que más utilizados. Porque el que nos hace falta es este Z sub C. Daría 1.95. Pero tiene que utilizar más decimales. Bueno, 1.9599. Sí, pero solo permítame. Correcto, ese sería. Z. Quiero colocarlo para dejarlo grabado de una sola vez acá. Sub C es un subíndice. Que no quede tan pequeñito ahí. Permítame, lo voy a escribir todo así después. 1.9566 me dijo, ¿no? 99. 99. Ajá. Ok. Espérame, que no sé por qué me quedó este aquí como subíndice. A ver si se lo puedo quitar. Ups, qué grandote quedó. Ok, sería ese entonces. Si ya tenemos numéricamente hablando todos los términos, sería sustituirlos en la fórmula. ¿Verdad? Sería sustituirlos en la fórmula. No sé si estamos de acuerdo. Para hallar el intervalo, consideramos el signo más para un extremo, el signo menos para el otro extremo. ¿Sí? Sí, Lee. Voy a ver si lo logro escribir acá ya. Diablos. Creo que es esta. Ok. Sería 6.5 más menos está aquí. Este lo identifico. El Z crítico, que es 1.9566, y esto lo multiplicamos por una fracción. En esa fracción, ¿qué pasó? No, apareció aquí. En esa fracción lo que tenemos arriba es S 0.5 y abajo lo que tenemos es la raíz, este está aquí, de 1000. ¿No? Voy a poner el signo igual acá. Igual acá, para partir que estamos continuando aquí. No sé si estamos de acuerdo. Ok, entonces encontremos el intervalo. O sea, encontremos el intervalo es cuáles son los valores extremos. Voy a quitar este de acá que ya lo tenía, lo encontramos. Recordemos que esta parte se hace primero, aquello que suma, que aparecen más términos
es lo que hacemos primero. O sea, en este caso lo que tendríamos que efectuar primero es todo esto. Todo esto, ¿verdad? No sé si el ejemplo está claro. Sí, Perfecto. ¿Y cuánto nos da el intervalo entonces? Para la suma da 6.53. Permítame que se me movió esta cosa. Ah. Solo permítame. Ok, ya estoy acá. No logro entrar a la ecuación. Ok, creo que ahora sí. 6.5. ¿Cuánto me dice que darlo todo? Es que no sé si hago primero el de la suma y luego el de la resta, ¿verdad? Bueno, el de la resta es el que hay que escribir primero. Es que yo hice el de la suma primero. Ok. Espérenme, aquí no es 95.66, es 99. Aquí hay un error, es 99 acá. Si lo fijan arriba, ahí lo escribí mal abajo. Lo que sumamos y restamos, ¿cuánto es? O si me dice cuánto le dio sumando. En la resta Ajá. me das negativo 6.46. No le puede dar negativo. Yo creo que usted se equivocó en el orden de los signos. ¿Cuánto me dice que le da? Negativo 6.46. Ok, revise el orden de los números. Mire que es 6.5 menos lo de acá. O sea, 6.5 Sí, menos, ¿verdad? me equivoqué en eso, es cierto. Ok, tenga cuidado porque en examen esas cositas no los pueden, entre comillas, afectar. Ok, y en el otro extremo, ¿cuánto da en el otro? 6.53. Eso le da, Ajá. que me sale diferente. Pues seguro lo estoy haciendo mal todavía. Espéreme. Espérame. Es que el primero me parece, me da a mí 6.40. No sé si...
No sé, Lick, pero me vuelve a dar lo mismo. 6.53. En el primero. El de la suma. ¿Cuánto dice que le den la suma? 6.53. No. A alguien le da diferente. Voy a escribir lo que a mí me da. Eso me da a mí. No sé si a alguien le da diferente a este valor o el que dice ella. Lick, yo no encuentro mi calculadora. En el teléfono sale el mismo resultado. Sí, porque la hace de calculadora, pues. Ahorita lo haré, ahorita lo haré. Consuma. Sí, sí. O sea, el límite inferior es cuando se resta y el límite superior cuando se suma. Recordemos el hecho. Es posible que sea esto, que hay que hacer primero lo que está aquí, lo que está sombreado. Eso es lo que vamos a sumar y restarle a 6.5. Eso que está sombreado es 0.098. ¿O no? Hay que encontrar lo que está sombreado primero. Eso que está sombreado, ¿cuánto le da? Ahorita le voy a decir cuánto. Ah, no, espérenme. No, yo estoy cometiendo un error acá. Es que había puesto en la muestra 100, no 1000. Yo soy el del error. Si tal vez tenga razón ella. Discúlpeme. Acabo de ver acá y yo estoy colocando en la muestra 100 y es 1000. ¿Dónde está la gente? Sí, y tenía razón, es 6.53. Yo estaba cometiendo un error acá que había colocado en la calculadora 100 y es 1000. Entonces sí estaba, el del error era yo. Más 6.5. El primero le da 46, sí, como me decía usted, 7, 46.9. Sí. Error de signo. Y el otro sí, 6.53. 53.1. Ahí sí. Correcto, gracias. Perdón, había copiado copiado en el teléfono, portándolo en el teléfono 100 y era 1000 la fórmula. ¿Cuál sería la interpretación de esto? Porque casi siempre se pregunta la interpretación. ¿Cuál sería esa interpretación? Se está un 95%. El 95% de seguridad o de confianza, porque eso es lo que nos pidieron, que el valor real está dentro de este intervalo. No sé si estamos de acuerdo. Sí, Lick. Sí, Lick. Ok. Bien, veamos un segundo entonces. Ok. Voy a borrar la parte esta de Lick. sombreado acá. En la interpretación, como dijo, se tiene un 95% de confianza. O de seguridad. Voy a retroceder que el valor real está en ese intervalo. Ah, ajá, gracias. ¿Sí? Que el valor real está, no se sabe cuál es, pero que está en ese intervalo, está en ese intervalo. ¿Verdad? Bien, veamos el siguiente. En este caso se nos dice que se entrevistó a 150 jóvenes
ejecutivos de alto nivel y se encontró que 63 tenían problemas de ansiedad. Nos piden construir un intervalo de confianza del 99% para estimar la verdadera proporción. Ya hay algo acá. La fórmula que tenemos que hacer, que tenemos que utilizar es para hallar un intervalo de confianza, para la proporción. Bueno, de todos los que tenemos ahí, nos están pidiendo un intervalo de confianza para la proporción. De las fórmulas que teníamos, estas tres primeras eran para media. Para proporción solo hay una fórmula. Pero aquí no hay donde complicarse mucho, ¿verdad? Solo hay una fórmula para la proporción, que es esta de acá. En esta fórmula, pues hay que encontrar los términos que necesitamos sustituir. En este caso, como se nos dice, intervalo de confianza para la proporción, solo hay una fórmula, esta de acá, ¿verdad? Sí habría que encontrar cuál es el P de la proporción, P con la virgulilla, cuál es el Q, el N y el Z crítico, ¿verdad? Y el Z crítico. El P, ¿cuál es en este caso? Bueno, es más fácil de ver primero. ¿Cuál es el valor de N? Este es 150. No sé si 150 valor de N. Correcto. El N es 150. Siempre se coloca, no sé por qué siempre me pasa en mayúscula esto. El N es 150. Ese es uno de los términos que vamos a utilizar. El N 150, ¿verdad? Notemos que lo que llamamos como éxito en este caso es 63. Es la parte que tiene la condición que nos están pidiendo, ¿verdad? Entonces, el X, bueno, lo voy a colocar acá junto. El X es 63. Y con esto hallamos la proporción. Con esto hallamos la proporción. Aquí no puedo poner, eso sí, ya me he percatado que no puedo ponerle la virgulilla. Pero me voy a ver si puedo realmente insertar ecuación. Sé que tendré que ser acá, pero bueno. No, nada que ver. Bueno, le voy a poner P y le voy a poner el símbolo guión. Así. Este es el P de la muestra, P sub M le voy a poner. P sub M, el P de la muestra, que sería, ¿cuánto? Ese P de la muestra es el P con la virgulilla, que aquí no sé cómo ponérselo. Ese P es la proporción, ¿sí? Sí, la proporción, correcto. Entonces sería 63 entre 150, que sería 0.42. Entre 150, pero pucha usted, cálmeme, más despacito que no puedo ir tan rápido. ¿Me dijo cuánto? Sí, sí. 63 entre 150. Ajá. Ok, Que hoy sí. sería igual a 0.42. 0.42. Entonces hay que encontrar el Q de la muestra. ¿El Q cuánto es? El complemento de esto sería 1 menos 0.42, ¿verdad? 0.66, 68.
Entonces son los términos a utilizar. Me No sé. da 0.58. Sí, Ah, sí, 0.58 es. sí, gracias. Sí, gracias. 0.58. Bueno, ¿qué nos hace falta? Porque en la fórmula necesitamos el P, que ya lo tenemos, que es 0.52, el Q, que es 0.58, el N, que es 150, nos hace falta Z crítico, ¿verdad? Y ese valor de Z lo tenemos que encontrar con esto, con el intervalo del nivel de confianza del 99%. Pues encontremos ese valor, el crítico en este caso. Con esto ya tendríamos todos los términos entre comillas para sustituir en el intervalo. El Z crítico sería 2.5758. Ok, 57, 58. Bueno, ya se tiene todo entonces para encontrarlo acá. Para encontrar toda la información para sustituirlo aquí. Voy a poner más abajo este. No sé si estamos de acuerdo. Sí. Ok. ¿Alguna pregunta? Básicamente en la proporción casi siempre los enunciados van en este sentido. Se toma una muestra y cierta cantidad de esa muestra. Entonces, esa cierta cantidad, la parte que utilizamos para encontrar la proporción. Aquí el P de la muestra es este, que no me da para escribir la vergulía acá. No sé si estamos de acuerdo. Entre comillas, vaya, entre comillas, sería sustituir acá entonces. ¿Sí? Ok, veamos este último. Veamos este último. Se nos dice acá que la longitud de cráneo de 10 esqueletos, el 10 nos debe de representar algo, el 10 nos deberá de representar algo. Fósiles de una especie de aves extintas tiene una media, ya se nos dice, nos da algo, media. El 5.68 es una media y una desviación estándar de 0.29. Una desviación estándar de 0.29. ¿Verdad? Nos están pidiendo un intervalo de confianza del 99%. Ese nivel de confianza es el que necesitaríamos para hallar el valor crítico. ¿Verdad? Notemos que nos están pidiendo un intervalo de confianza de la longitud poblacional media. Nos están pidiendo un intervalo de confianza para la media. ¿Verdad? Nos están pidiendo un intervalo de confianza para la media. Entonces, de acuerdo a la información que se nos da aquí, repito, de acuerdo a la información que se nos da aquí, ¿cuál de estas fórmulas es la que tenemos que usar? Vuelvo al enunciado. En la media hay tres fórmulas posibles. En la media hay tres fórmulas posibles. Entonces hay que ver cuál de esas fórmulas es la que tenemos que utilizar. ¿Qué nos distingue una de la otra? Pues lo que conocemos, ¿verdad? Lo que conocemos. Desviación, sobre todo la desviación de la población o de la muestra. Y en el caso de ser de la muestra, pues ver el tamaño de la muestra. Entonces lo que tenemos que fijarnos básicamente es en el, si es desconocida la población, la desviación de la población, el tamaño de la muestra, ¿verdad? Entonces veamos acá de la información que se nos da, enfocarnos en la desviación, si la desviación es de la muestra o
de la población. Esta desviación que nos mencionan acá de 0.29, ¿a qué se refiere? ¿A una poblacional o a una de la muestra? A una poblacional, Lee. No sé, no sé si te lo tomamos, entonces. ¿No se están de acuerdo con ella? Cuando se refiere a muestral, siempre nos va a decir el problema que es una desviación estándar muestral, ¿o no? No, porque dice que en el enunciado justo dice algo. Mire, ve, la longitud de cráneo de los cráneos de 10, o sea, de estos 10, la media es 5.8 y la desviación 0.29. Entonces, creo que en esto estamos de acuerdo, que el N es 10, ¿verdad? Que la media es 5.68. Ahora, esa desviación lo voy a colocar acá, 0.29. Pero esa desviación es, voy como el cangrejo escribiendo para atrás, ¿es de la muestra o es de la población? Y es aquí donde hay que interpretar el enunciado. De los 10, dice, de los 10 esqueletos, la media es 5.68 y la desviación 0.29. Es de la muestra. ¿Sí o no? Sí. Es de la muestra. Entonces, esta es la información que se nos da. Esta es la información que se nos da. Entonces, de acuerdo a esta información, sobre todo de la desviación, tenemos que ver cuál de las fórmulas utilizar. Que las fórmulas son estas tres. La última la descartamos de plano porque no es media. Entonces, esta está casi descartada por eso. ¿En qué tenemos que fijarnos? Bueno, como mencionó alguien aquí que lo vio en sentido un poquito diferente, pero al final coincide. S, lo que tenemos es S, ¿verdad? S. Y como tenemos S, tenemos que ver, considerar el valor de N, que en este caso es 10. O puede ser esta, pero en estas donde tengo el cursor ahorita, el tamaño de la muestra debe de ser mayor que 30. O puede ser esta. Pero en esta fórmula, el tamaño de la muestra debe de ser menor que 30. ¿Recuerdan cuánto era en el ejemplo? 10. Entonces, esta es la fórmula que tendríamos que considerar. Esta, ¿verdad? Bueno, lo voy a ver con todo esto. No sé si estamos de acuerdo. Sí, Lee. Sí, Okay. Esta de acá. Entonces, lo que tenemos que encontrar es el crítico, que no lo haríamos con la normal, sino que lo haríamos con la distribución T, porque el tamaño de la muestra es 10, es menor que 30. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Encontremos el... Dígame. El T crítico sería 3.2498. Permítame, voy a ver. Que creo que se equivocó. 99%. Permítame. N es 9. Correcto. No sé si a los demás les da eso. Solo permítame escribirlo acá. Bueno, lo voy a escribir, añadir acá mejor. $3.2498. No sé si a los demás les da eso. Subíndice.
Esto tendríamos que encontrar el valor crítico en la distribución T. Recordar el hecho que la distribución T depende de n-1, grados de libertad, n-1. Y tendríamos que considerar este en esa casilla de color salmón para que nos devuelva el punto crítico, que como bien decía ella, resulta ser ese. No sé si estamos de acuerdo. Sí. Bueno, y acá ya, hoy sí ya viene lo simplón, pues sustituir los números aquí. El X, 5.68, el punto crítico ese que encontramos, bueno, que encontró ella, que es correcto. El S, que ya lo tenemos acá, y el valor de N. ¿Sí? No sé si habrá alguna pregunta. Ninguna. No, listo, claro. Ok. Nos quedamos en